en donde se replicó como tal ese pavimento que estaba puesto allá en las vías, se replicó en el laboratorio y con ello lo que se garantiza es la manejabilidad de los componentes de la misma mezcla para que posteriormente se construyera en laboratorio, se fabricara mezclas recicladas. Y pues esos son pues otros análisis posteriores. Por el momento pues eso era lo que les quería como pasar y compartir. No sé si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias a usted por su intervención y por sus aportes. En estos momentos, pues, damos paso para las preguntas. Recuerden hacerlas a través del chat. Las leemos y se responden, ¿vale? Entonces, quedo atenta en el chat. Vale, siendo así, no tenemos ninguna pregunta en el chat, entonces me permito avanzar con la siguiente ponencia. Muchísimas gracias a la anterior. Eh, Continuamos con diseño de rúbricas para cursos de desarrollo de software bajo plataformas Classroom y GitLab. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos. ¿Sí me escuchan bien? Sí, señor. Ok, muy buenas tardes. Darles el agradecimiento a los organizadores de la 9ª Semana de Ciencia y Tecnología por esta oportunidad de ayudarnos a presentar el proyecto titulado Diseño de rúbricas para el desarrollo, para cursos de desarrollo de software bajo plataformas Classroom. Ya me permito compartir. Este proyecto fue desarrollado por los profesores Joel Pilar Rodríguez Tenjo, el ingeniero Camilo Bonilla, quien les habla, Marco Antonio Arme Jaimes. Nuestra idea es atacar un problema fundamental que tenemos nosotros en los currículos y es lo que tiene que ver con resultados de aprendizaje y cómo hacemos nosotros para evaluar esos resultados de aprendizaje como tal. Para esto tomamos en cuenta los cursos de desarrollo de software que son fundamentales en el programa de Ingeniería de Sistemas Afines. Establecimos una estrategia de cómo crear un proceso de evaluación que sea transversal a cualquiera de los resultados de aprendizaje que el programa coloca como tal y sobre todo que el estudiante tuviese claridad en todos los aspectos todos los aspectos en el que él se le va a evaluar. Entonces con eso diseñamos una rúbrica que nos permite a nosotros evaluar todos los cursos desde primer semestre hasta 10º semestre como una propuesta de todo lo que involucre el desarrollo de software como tal. Para esto nos basamos de un concepto muy importante de la doctora Heidi, en donde ella nos dice que la rúbrica es una forma de establecer un criterio para la calificación de una tarea. La rúbrica es una herramienta de puntuación, es decir, es una herramienta que nos permite generar una escala a través de diferentes niveles o a través de diferentes indicadores que tenemos nosotros en el curso. Como es un curso de desarrollo de software como tal, es importante tomar en cuenta qué es o qué implica el desarrollo del software. El desarrollo del software nos implica dos partes, la parte que tiene que ver con el backend y la parte que tiene que ver con el frontend. Esa parte que tiene que ver con el backend implica todo el análisis algorítmico, toda la algoritmia que viene atrás de desarrollar un requerimiento funcional puntual. Y lo que tiene que ver con el frontend, toda aquella presentación que el estudiante hace a través de los requerimientos funcionales y cómo logra visualizarlos en una solución final. ¿Por qué usar rúbricas? Principalmente porque esto ayuda a que sea una calificación que el estudiante pueda analizar cada uno de los resultados y el por qué tuvo esa métrica como tal. Si bien estamos acostumbrados a obtener una nota
pero también debemos estar acostumbrados a cuál es el proceso que lleva al resultado de esa nota como tal. Entonces, eso nos permite a nosotros tener una calidad dentro del proceso de la evaluación. Otro punto o otra ventaja que tiene la utilización de las rúbricas es que nos permite juzgar el trabajo de cada uno de los estudiantes y cuál es el proceso que lo ha llevado él al desarrollo final. Siguiente, utilizar rúbricas ha sido comprobado que reduce el tiempo en que el profesor califica. ¿Esto por qué? Porque eliminamos el sesgo de esa subjetividad que puede producir calificar una cantidad considerable de las pruebas. Un punto también importante a resaltar es que con la rúbrica nos permite explicar cuáles son los indicadores a que el estudiante se ve enfrentado en cada una de las evaluaciones. Y de cierta manera, esto nos permite a nosotros tener una transparencia. Y esa transparencia, que el estudiante sepa antes de presentar su prueba, cuáles son los aspectos en el que él va a ser evaluado como tal. Entonces, nosotros veníamos acostumbrados a realizar una forma de evaluación clásica. Esta forma de evaluación clásica, el estudiante presentaba su prueba de código en donde registraba su aplicación en un código .si por lo general, porque son códigos que compenden de muchos archivos. El profesor hacía esa revisión de códigos, el profesor hacía una revisión del código manual, es decir, el profesor entraba y verificaba cada uno de los métodos, de las instrucciones, del requerimiento y demás. El profesor se basaba de unos casos, nosotros nos basamos de unas pruebas. Si el estudiante cumplía con esas pruebas, más del 60%, entonces se iba haciendo una regla en donde, dependiendo del indicador en donde estaba, pues obtenía una nota superior a 3, superior a 4 o la nota de 5 como tal. Pero, sin embargo, el estudiante desconocía cuál era, pese a que tenía el valor de un punto, desconocía cuál era el criterio que el profesor utilizaba para validar ese punto. Si bien en sistemas, en el área de ingeniería de sistemas, uno de los puntos importantes son las pruebas y la aceptación de esas pruebas, y el ideal sería que la aceptación de esas pruebas fuera al 100%, pero sabemos que en el caso del desarrollo de software podemos encontrarnos con una gran cantidad de datos, en donde si yo al software le inyecto esos datos, muy posiblemente para los casos generales el software funcione, pero para los casos puntuales no. Pero eso no implica que el desarrollo esté mal, sino que simplemente pues el estudiante no aplicó todas las estrategias computacionales que debía aportar para ese punto, o que simplemente el ejercicio fue realizado de tal manera que no se tuvo en cuenta ciertos requerimientos. Esos puntos de calificación clásica pues hacía que el estudiante tuviera un mal sabor con respecto a la calificación como tal. Entonces, ¿qué hicimos? Nos tomamos la tarea entonces de crear un sistema de evaluación en donde pudiéramos nosotros decirle al estudiante cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas que él tiene a través de un ejercicio con esa rúbrica para mirar el desarrollo del software como se, pese a que el estudiante de primer semestre, sexto semestre, los ejercicios pueden variar en su complejidad, pero el estudiante siempre va a pasar por la etapa del desarrollo, mirando desde el punto de vista del frontend, del backend, del despliegue, es decir, dónde va a estar albergada esa aplicación, dónde va a colocar esa aplicación, la documentación que él tiene que entregar, independientemente del semestre en donde esté. Si es una documentación a alto nivel, presentará una documentación formal y un aspecto muy importante es cómo trabaja en equipo. Hoy en día no se concibe un desarrollo de software en donde los ingenieros o técnicos o personas expertas en el área no trabajen en equipo como tal. Entonces lo que quisimos fue eso, proponer ese sistema de evaluación que fuera integral a todos los componentes que involucra el desarrollo del software. Para esto, entonces nosotros nos hicimos unas preguntas de investigación. ¿Qué evaluar? ¿Cómo evaluar? Y sobre qué herramientas podemos gestionar esa evaluación como tal. ¿Qué evaluar?
pues si uno comienza a analizar qué evaluar en un código, pues existen muchísimos ítems que yo puedo tomar. Pero en ese que evaluar, lo que nos interesaba a nosotros era que fuera transversal desde el primer semestre hasta los cursos de décimo semestre, en donde se pudiera, el estudiante pudiera tener esa transparencia de que lo único que va a cambiar semestre a semestre es la complejidad del ejercicio como tal. ¿Cómo evaluar? Entonces vamos a evaluar sistémicamente, es decir, un proceso que pueda ser reproducible en todos los cursos, evidentemente variando el peso que va a tener cada uno de los indicadores. Por ejemplo, no es lo mismo un estudiante de primer semestre que hasta ahora está comenzando a desarrollar backend que un estudiante de sexto o séptimo semestre que ya tiene una apropiación en desarrollo. ¿Sobre qué herramientas podemos gestionar esa evaluación? Entonces nos tocaba como sistémicos, entonces hacer esa búsqueda y prueba de las herramientas, tanto e-learning o b-learning, que nos permitiese a nosotros plantear esa rúbrica y sobre todo sistematizarla y automatizarla, y a través de qué herramienta de desarrollo de software pudiésemos nosotros analizar el código. Entonces para eso nosotros utilizamos nuestra plataforma Classroom, que en el caso de la Universidad Francisco de Paula Santander contamos con el acceso, y utilizamos la versión educativa de GitLab, o algunos profesores también utilizan la versión de GitHub o cualquier servidor de control de versiones como tal. Esto hace que el estudiante se vea inmerso en una situación de un trabajo real. Es decir, él va a publicar su tarea dentro de un servidor con los compañeros, va a ser un proceso de integración de la solución con sus compañeros, y sobre todo que el profesor va a analizar cuál es el estado de madurez que va a tener ese de desarrollo durante una prueba como tal. Evidentemente, esa prueba medida desde el punto de vista de una evaluación formativa, para que el estudiante se pueda analizar cuáles son las debilidades y las fortalezas que él tiene. En este sentido, nos basamos de la teoría de Bennett, Kaplan y Talaker, en donde nos indican que la evaluación formativa permite hacer comentarios e implementar acciones para mejorar la comprensión de los estudiantes. Es decir, la rúbrica tenía que quedar tan explícita que el estudiante pudiese analizar cuál es la fortaleza que él tiene o cuál es la debilidad que él tiene como tal. La oportunidad para que el alumno tome conciencia de su proceso de formación. Entonces puede ser que como es estudiante tenga fortalezas en el desarrollo de backend, pero no sepa cómo concebir esa solución a través de un frontend, sea por consola o de cualquier componente gráfico o cualquier framework que el estudiante esté utilizando. Otra cosa importante es que en esa evaluación formativa el estudiante tiene claro cuáles son los objetivos que el profesor persigue. Entonces, en esta tarea yo voy a perseguir estos son los objetivos y estos son los resultados de aprendizaje en el cual voy a aplicar unos criterios, y esos criterios se ven reflejados en la rúbrica puntualmente. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros lo que hicimos fue dividir esa rúbrica en 5 aspectos. El aspecto que tiene que ver con el frontend, aspectos que tienen que ver con el backend, con el despliegue, con el trabajo del equipo y con la documentación. En este punto, en el frontend se evalúa que la GUI creada cumpla con el diseño que el profesor le da. Perfecto, entonces cada profesor le da una plantilla, en sistemas esas plantillas denominadas un esqueleto o mockups, en donde el profesor le indica en dónde van a ir los botones, la interacción que tienen esos botones, qué resultados él debe buscar con esos botones y todas las acciones que debe hacer. Lo siguiente es el backend. El backend como estrategia principal sería la estrategia computacional dentro del paradigma que se está dictando en el momento. En estos momentos, en el programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Francisco de Paula Santander, nosotros utilizamos el paradigma orientado a objetos. Entonces vamos a evaluar todo lo concerniente al paradigma de orientación a objetos: modularidad, abstracción, polimorfismo, acoplamiento, encapsulamiento, pruebas, manejo de excepciones, más otras variantes que existen ahí, como por ejemplo que él haga buen uso de los nombres canónicos de las variables,
que él haga buen uso de los llamados, que sepa implementar un diagrama de clase y demás puntos que pues podemos encontrar en el backend. El despliegue como tal evalúa los requerimientos no funcionales, entonces desde el primer semestre se involucra al estudiante en este concepto de requerimientos no funcionales, por ejemplo, lo que tiene que ver con la plataforma de despliegue como tal, pese a que nosotros utilizamos un lenguaje como Java, pero en cursos superiores, pues nos damos cuenta de que en el desarrollo de software habrán ciertos requerimientos que el sistema operativo, ciertos requerimientos que el estudiante tiene que analizar a partir del sistema operativo en donde va a ser instalada esta aplicación. Otro punto importante es lo concerniente a lo que tiene que ver cómo trabaja en equipo. Entonces, en ese cómo trabaja en equipo, herramientas como GitLab nos permite a nosotros analizar esos servidores de control de versión, cuál es el aporte que realiza cada uno de los miembros o cada uno de los integrantes al desarrollo. Perfecto, entonces podemos analizar incluso qué hace el estudiante en cada una de las sesiones que se conecta a él. Y lo siguiente tiene que ver con la documentación, documentación expresada a través de la API que él desarrolla en el caso de Java con Javadoc, o de cualquier instrumento UML que el profesor esté evaluando como tal. Hay una parte importante acá. Esta rúbrica, en este punto, analiza también la ortografía, la elegancia, la comprensión